Bien, estimados estudiantes, buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema correspondiente a la semana número 9 del curso de Física 3. Lleva por título Capacitancia eléctrica. En muchos otros cursos quizás los conozcan con el tema de condensadores. Bien, vamos a iniciar la sesión conociendo cuál es el logro justamente de la misma, a qué queremos alcanzar, cuál es nuestro objetivo. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve correctamente ejercicios y problemas relacionados con capacitancia, agrupamiento de capacitores, haciendo uso de los conceptos de voltaje, carga y energía eléctrica, cuyos resultados se obtienen en forma coherente y fundamentada sin error, con orden y mostrando buena presentación. Bien, introducción. Bueno, antes de iniciar el tema, creo que es oportuno plantearse algunas preguntas, obviamente relacionadas al tema, como por ejemplo, ¿qué es un capacitor? O lo que sería lo mismo que es un condensador, ¿no? Bueno, todo el mundo quizás ya tiene una idea sobre este tema. Es unos dispositivos que normalmente lo encontramos en algunas placas integradas, equipos de sonido, televisores. Todo lo que quizás nosotros conocemos como equipos eléctricos, podemos encontrar estos tipos de dispositivos, ¿no? Este día vamos a conocer un poquito más sobre esto, cómo se acomodan estos condensadores, cómo se calcula, qué relación tiene con otras propiedades eléctricas, qué fórmulas se aplican en este tema, y bueno, cosas interesantes del tema. ¿Cuáles son las magnitudes que caracterizan a un capacitor? Eso es justamente lo que hace un momento les estaba comentando, ¿no? Esta sesión sirve para que nosotros conozcamos un poco más sobre este tema. ¿Cómo se clasifican los capacitores? Igual, vamos a evaluar. Están capacitores de forma cilíndrica, los capacitores planos. ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, en las baterías muchas veces, ¿no? En los circuitos eléctricos en general lo vamos a encontrar, dependiendo obviamente de su forma, de su capacidad o capacitancia, ¿ya? Bien, capacitores eléctricos. Repito, también ustedes lo pueden encontrar con el tema de condensadores, ¿ya? Es lo mismo. Los capacitores y capacitancia en el estricto término son dos cosas diferentes. Mientras el capacitor es el objeto físico, la capacitancia es la propiedad de ese objeto físico. Algo así como lo que ustedes han visto quizás en el tema de resistencias eléctricas. La resistencia eléctrica es una propiedad de un dispositivo que se llama resistor, ¿no? Entonces, el dispositivo, el que lo tocamos, el que lo palpamos, se conoce como resistor, pero su propiedad de ese resistor es lo que se llama resistencia eléctrica. Acá es algo similar. Capacitor es el dispositivo. Ahí pueden ver ustedes, mírenme las formas que tienen. Formas esféricas, forma tipo lenteja, forma cilíndrica, ¿ya? Y la capacitancia es la propiedad, la característica dentro del circuito eléctrico al cual va a ir trabajando este dispositivo, ¿ya? Y bueno, vamos a ver también sus conexiones. ¿Qué conexiones podemos encontrar? O lo habitual, ¿no? Dentro de un curso de física general, en este caso como Física 3, ¿cuáles son las conexiones básicas y fundamentales con las cuales se puede trabajar en este tema? Capacitores eléctricos, conocido también como condensadores, justo lo que les estaba mostrando, ¿no? Los cuales tienen la capacidad de almacenar carga y energía eléctrica temporalmente. Miren, esta parte es muy importante. Me dice que la capacidad o la característica, digamos, principal que tienen estos condensadores es almacenar carga y energía temporalmente. ¿Por qué, profesor, temporalmente? Porque va a llegar un momento donde va a liberar toda esa energía. Y muchas veces lo libera en fracciones de segundo. Ni siquiera un segundo, ni siquiera la mitad de un segundo, ni la cuarta parte de un segundo. A veces en tiempos muy pequeños, como microsegundos, es decir, millonésimas partes de segundos. Cuando desborda toda esa energía o libera toda esa energía que en algún momento lo tuvo almacenada. ¿Esto es importante? Claro que sí. Más adelante lo vamos a notar. Los capacitores están conformados por dos conductores separados por una cierta distancia, en vacío o en presencia de algún dieléctrico. Es decir,
Los condensadores, dentro de su estructura, en realidad está formado por dos placas, ¿cierto? Como dice ahí, dos conductores, ¿no? Uno con carga positiva y otro con carga negativa. Igual carga, pero diferentes signos. Y están separados una distancia. En esa distancia puede estar, digamos, cubierta por un dieléctrico, que es un material no conductor, ¿ya? O sencillamente vacío, nada más. Estos conductores pueden ser placas o láminas en cuyo interior se origina un campo eléctrico cuando son sometidos a un voltaje. Mire, tenemos un condensador donde si le aplico un voltaje, automáticamente esas dos placas que están separadas a esa distancia tienen que ser de signos diferentes, una positiva y una negativa. Y es ahí donde se genera un campo, ¿ya? Bueno, voy a señalarlo acá porque se ve, vamos a ver acá, miren bien. Supongamos que el switch se cierra, como se ve acá, se cierra, ¿ya? Y automáticamente esta placa es positiva y la de acá es negativa, ¿no? Y cuando tenemos, recuerden, una carga positiva y más abajo una carga negativa, se forma, lo que se conoce como un campo eléctrico, ¿no? Un campo eléctrico. Interesante, ¿no? Entonces aquí yo me percato de que cuando hablamos de capacitancia, pues está relacionado con corriente eléctrica, con presencia de cargas eléctricas positivas y negativas, y a través de ello obviamente sus consecuencias, ¿no? Como por ejemplo el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico. Sigamos. La capacitancia es la propiedad. Una cosa son los condensadores o capacitores y otra cosa es la propiedad de ellos, que es la capacitancia. La capacitancia es una propiedad que tienen los conductores y que está asociada al campo eléctrico y a su capacidad de almacenar carga. Ahí está. Mientras más grande físicamente sea el condensador, se supone que tiene mejores propiedades. Es decir, tiene la capacidad de almacenar más energía, ¿ya? Más energía. Repito, la capacitancia es la propiedad que tienen los conductores y que está asociada al campo eléctrico, su capacidad de almacenar energía. Físicamente, si es más grande el condensador, pues mayor capacitancia va a tener. La capacitancia C de un conductor, ¿ya?, se define como la razón de la carga en el conductor al potencial V producido. A ver, profesor, la capacitancia es la propiedad que tiene un condensador para almacenar energía. Ya, pero ¿y cómo lo mido? ¿Cómo se calcula? Fácil. Ahí está la ecuación. Miren, la capacitancia C se define o se mide, digamos así, como la carga almacenada sobre el voltaje almacenado justamente, o sometido, ¿ya? Sometido. Carga sobre voltaje. Acá voy a colocar acá, si en todo caso es oportuno, carga, y aquí sería voltaje. ¿Ya? De esa forma se calcula la capacitancia. Profesor, yo no sé la capacitancia. No, pero tienes carga y tienes voltaje. Simplemente divídelo y te va a salir la capacitancia. ¿Ya? ¿Y en qué se mide? La masa se mide en kilogramos, la fuerza se mide en newton. ¿Y la capacitancia? Bueno, la carga, como sabemos, se mide en coulomb, ¿no es cierto? Y el voltaje se mide en volt. Entonces, coulomb sobre volt obviamente te da el F. Y ustedes dirán, profesor, ¿pero qué es F? F se conoce como farad. O comúnmente le llamamos nosotros como faradios, ¿no? Aunque el apellido correcto del científico fue Farad. Entonces, la unidad en la cual se mide la capacitancia es el farad. ¿Ya? Ahí está. O faradios, ¿no? Ya está. Dice, un farad, viene de faradios, ¿no? Un farad F es la capacitancia C de un conductor que retiene un coulomb de carga por cada volt de potencial. Ahí está. La unidad de la capacitancia es el Faraday, ¿no? Faraday. Y ahí está. Miren. Es igual a un coulomb sobre un voltio. ¿Qué es un farad? Un coulomb sobre un voltio. No obstante, esta unidad todavía es muy grande. De ahí vamos a ver, miren. Acá dice, un faradio, dice, es una capacitancia muy grande, dice. Las unidades más convenientes es el micrafaradio, el nanofaradio y el picofaradio. Es decir, imagínense, hablamos de un condensador. Tráeme un condensador, ¿qué capacitancia tiene? Un farad. No, pues es mucho, es inmenso.
Normalmente los valores de los dispositivos de su capacitancia están en el orden de millonésimas partes o 1000 millonésimas partes o billonésimas parte de un farad. Es decir, estos valores de capacitancia en los dispositivos electrónicos que conocemos son extremadamente pequeños. Millonésima parte, 10 millonésimas parte, 1000 millonésimas parte. Es por eso que normalmente en los dispositivos vamos a encontrar capacitancias muy pequeñitas. Miren, ustedes pueden ver acá un condensador. Miren este condensador. Si ustedes ubican acá, ¿qué dice aquí? Arribita, 185 microfaradios, ¿no es cierto? Micro, o sea, es 10 a la menos 6. Es lo mismo decir 185 millonésima parte de un faradios, ¿no? Interesante. Capacitor. El capacitor o condensador es un dispositivo formado por dos conductores cuyas cargas son iguales pero opuestas, situados uno frente al otro una distancia d, lo más cerca posible, dejando en medio de ellos un aislante que puede ser el vacío o un medio dieléctrico. Repito, un medio dieléctrico es un dispositivo que no conduce corriente, no conduce corriente. O aislante también se le puede llamar, ¿no? Símbolo de un capacitor, ahí está. Tenemos ahí la simbología de un condensador no polarizado y aquí tenemos la simbología de un condensador polarizado. Miren que el polarizado, el positivo siempre es la rayita derecha y el negativo es la rayita, en este caso, curva, ¿no? Normalmente nosotros en los problemas vamos a encontrar este tipo de notación. El no polarizado, ¿ya? El no polarizado. Bien, capacitancia de un condensador plano. Bien, acá tenemos un tipo de condensador que es muy común, muy habitual y muy utilizado hoy en día en la industria. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, básicamente las baterías. Esas baterías, por ejemplo, de motocarguero, de autos que son de 6, 7, 8, 14, 15 placas, ¿ya? Incluso para los camiones, ¿ya? Vamos a encontrar justamente placas, ¿no? Que son paralelos y que justamente en el fondo son condensadores que tienen la capacidad justamente de almacenar energía, ¿ya? Bien, el campo eléctrico originado justamente, ¿ya? Como ustedes pueden ver en la ecuación, es igual a este símbolo de acá, que se define como densidad de carga. No sale muy bien. Ahí está. Densidad de carga, ¿ya? Sobre E sub 0, que es la permitividad del medio en el vacío, ¿ya? Sigma sobre E sub 0, permitividad del medio en el vacío. Miren, tiene un valor muy pequeño, ¿no? Pero bueno, tiene un valor. Si quiero encontrar el campo eléctrico en este condensador plano, pues se puede encontrar de la siguiente forma, ¿no? La carga almacenada entre el área de la placa, viene a ser el área de cualquiera de las placas, ya que tienen que ser iguales, ¿ya? Sobre la permitividad del medio en el vacío. Pero además, nosotros sabemos, y ustedes saben sobre todo por las primeras semanas del curso, que el voltaje originado entre la placa A, digamos acá, y la placa B, el voltaje AB, ¿ya? Es igual al campo, ¿no? Al campo que se origina entre estas dos placas. Recuerden que una es positiva y la otra es negativa, ¿no? Al campo multiplicado por la distancia. Eso quiere decir, profesor, que mientras más distancia lo separa la placa, pues más voltaje va a haber. Claro que sí, ¿no? Más voltaje. En fin, esto podemos utilizarlo acá y reemplazar acá, y al final resulta una ecuación. Mírenme, que la capacitancia de manera general, como sabemos, es carga sobre voltaje aplicado, ¿ya? O carga sobre voltaje sometido, ¿ya? Pero que en un condensador plano podemos también calcular esa capacitancia a través de la siguiente forma. Mírenme, ¿de qué forma? El E sub 0, voy a colocarlo acá. La capacitancia en un condensador plano, vamos a colocarlo acá, es igual a ¿qué? A la permitividad del vacío por el área de una placa entre la distancia de separación de las mismas. Ya está, tenemos el condensador
el condensador, miren, ¿ve? O la capacitancia de un condensador plano. Listo, profesor, ¿pero esto me sirve para todos los condensadores? No, pues solamente para el plano. ¿Ah? Solamente para el plano. Condensadores en serie. Bueno, los condensadores o capacitores en serie lo podemos ver acá. Miren, aquí tenemos una capacitancia 1, aquí tenemos una capacitancia 2 y están en serie. ¿Por qué? Porque comparten una misma línea, miren. Comparten una misma línea. Esta línea, o ramal también se le llama, ¿no? Ramal. Uno está después del otro. No importa si es que es vertical o muchas veces podemos encontrarlo así, ¿no? Horizontal o siquiera oblicuo. Eso no importa. Lo importante es que los condensadores estén en una misma rama. ¿Ya? Acá puedo colocarlo C1, C2, C3, acá C1, C2, C3. Ya está, profesor. Entonces, pregunta, profesor, ¿y en una línea los condensadores pueden ser iguales necesariamente o podrían ser diferentes? Me explico mejor. C1, por ejemplo, profesor, puede ser 2, C2 puede ser, no sé, 4 y C3 puede ser 5, o es que tienen que ser 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. No, pueden ser obviamente diferentes si deseo. En el caso de los valores de la capacitancia, pueden ser diferentes, no hay problema por eso. Ah, ya, perfecto. Profesor, ¿y cómo encuentro la capacidad equivalente de estos condensadores que están armados en serie? Ah, ya, acá está, miren. Aquí está. De esta forma se puede calcular la capacidad equivalente, ¿ya?, de estos condensadores si es que están armados en serie. Ese se llama suma de las inversas, ¿ya?, de las inversas. Ahí está, suma de las inversas. Es decir, si dos o más condensadores están en serie, encuentra la capacidad equivalente con la suma de las inversas. Es decir, acá sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 y 1 sobre C. Ese C sería el equivalente. Así lo encontraría, pero siempre y cuando obviamente lo tengo en serie. ¿Ya? En serie. Vamos a la otra conexión. En paralelo. Bien, cuando los condensadores están en paralelo, como por ejemplo acá, miren, acá tienes un condensador en una rama y tienes otro condensador en otra rama, miren, ¿no? Estas ramas están sometidas al mismo voltaje, si ustedes se dan cuenta. Voy a colocarlo acá un puntito, a ver si puedo cambiar de color. Ahí está, ¿no? Acá está unido al punto A. Acá me puedo dar cuenta de eso, y aquí también están unidos al punto B, ¿no? Tengo dos condensadores que en sus extremos comparten el mismo punto, el punto A y el punto B. Se llama entonces conexión en paralelo. ¿Ya? En este caso, la capacidad equivalente es con la suma aritmética. ¿Cómo aritmética? La suma simple, la que estamos acostumbrados nosotros desde primaria. C1 más C2. Nada más que eso. Si tienes condensador en paralelo, simplemente es la suma simple de todos los condensadores. Imagínate que tienes esta configuración. 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces vamos a suponer pues que esté así. Este es el borne A, este es el borne B. Como ustedes pueden ver, los cuatro condensadores están entre el punto A y el punto B. En este caso la capacidad equivalente tiene que ser C1 más C2 más C3 más C4. La suma simple, como les había dicho. Ya está. Profesor, ¿y cuánta energía almacena un condensador? Bueno, yo sé que un condensador almacena carga, pero también obviamente si hay presencia de carga debe almacenar energía, ¿no? ¿Cómo se calcula esa energía? Bueno, en principio hay una fórmula teórica, ¿no?, que es el que proviene la de acá. Eso ustedes seguramente lo vieron cuando definieron lo que es el potencial eléctrico. Recuerden que el potencial, ¿ya?, el potencial se define como la derivada del trabajo con respecto a la carga, ¿no es cierto? Y aquí sale obviamente la definición, ¿no? Acá.
Diferencial de trabajo eléctrico es igual al potencial por diferencial de carga. Pero el potencial es esto, carga sobre capacitancia. ¿Pero de dónde sale, profesor, esto? Lo que pasa es que la capacitancia es carga sobre, ¿no?, potencial. Tú despejas de aquí el potencial y te da carga sobre capacitancia. Y eso es lo que se está reemplazando acá. Ahí está. Entonces tú lo reemplazas acá, este diferencial de trabajo lo reemplazas acá, lo integras y te sale justamente esto. Esta, o esta de acá, que es lo mismo. Pero pues el trabajo es energía. ¿Ya? Es energía. Entonces al final, pues, yo quiero saber cuánta energía almacena mi condensador. Fácil, pues ahí está. El U o W, trabajo energía, que es lo mismo, ahí está. 3 ecuaciones que se ve que son diferentes, pero en el fondo es la misma. ¿Cómo calculo? Fácil. Carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia, o capacitancia por voltaje al cuadrado sobre 2, o carga por voltaje sobre 2. Ahí está. Energía potencial almacenada en un condensador. Los capacitores fijos son aquellos capacitores que tienen un solo valor, por supuesto. Tienen un solo valor, sus valores no cambian. Ahí tenemos, miren, ven, los cerámicos, los cilíndricos. Este capacitor obviamente al ser más grande, se supone que tiene más valor que el otro, que es pequeñito, ¿no? De igual manera acá, ¿no? Este es más grande que el de acá, miren. Por lo tanto su capacitancia es mayor, miren. De igual manera esto con esto. Geométricamente, cuando el condensador es más grande, pues su capacitancia también lo es. ¿Ya? Acá tenemos los condensadores variables, es decir, aquellos que por mecanismos diferentes el valor de su capacitancia pueden variar, ¿no? Tenemos ahí los capacitores de aire, los de ajustados de compresión con dieléctrica de cerámico. Bueno, algo así como lo que ustedes han visto en resistencias eléctricas. Hay resistores fijos como hay resistores variables, ¿no? Como el reóstato, que se parece mucho al de la figura A. El reóstato tú mueves, desplazas una pequeña piecita y vas cambiando el valor de la resistencia, ¿no? Es interesante esa parte. Bueno, y eso es todo, jóvenes, en cuanto a una introducción a este tema de condensadores. Espero que me hayan comprendido. Nos estaremos viendo en clase y también, por favor, revisen los problemas ejecutados de este tema. Nos vemos en el siguiente tema. Hasta pronto.